Buenas tardes. El día de hoy mi grupo les viene a explicar sobre la Guerra de los Mil Días. Está conformado por Jesús David Díaz Miranda, Maroli Carolina Orozcoyo y mi persona Laura Andrea Rosario Rambaud. ¿Qué es la Guerra de los Mil Días? La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que tuvo lugar en Colombia entre octubre de 1899 y noviembre de 1902. Este conflicto fue el último de los que habían desarrollado en el país durante todo el siglo XIX y que enfrentaron a los libertadores contra los conservadores y a los federalistas contra los centralistas. La llamada regeneración, un periodo surgido tras una guerra civil que derrocó a los liberales del poder. Esto estuvo marcado por la prolongación de la Constitución de Río Negro en 1886. Este eliminaba el federalismo anterior, además de volver privilegiados a la Iglesia Católica y a los grupos más privilegiados. El conflicto tuvo repercusión internacional con el Partido de Venezuela o Ecuador. Finalmente, los conservadores se hicieron como la victoria. La paz se firmó en ellos, tratando el Nerladía, que se fue completo con otro. Entre las consecuencias de esta guerra, además del gran número de muertos, se encontraba la independencia de Panamá y el empobrecimiento de Colombia. Características. Las características. Policitación del ejército gubernamental, conformado en su mayoría por oficiales que habían luchado en las anteriores guerras civiles y que crecían de una formación militar apropiada. Entre frecuentes los habitantes, ociosidad y embriaguez, así como el padrinazgo político como medio para obtener acceso. El segundo, la participación de mujer. Las monjas de la presentación prestaron su apoyo espiritual y brindaron su atención a enfermos y heridos. Tercero, la participación de niños en la guerra. Cuarto, reclutamiento forzoso. Los sectores guerristas del conservatismo encabezados por Fernández lograron consolidarse y se mantuvieron en el poder. Incluso después de los golpes del Estado organizaron por los históricos de hechos. A partir de ese entonces la guerra se hizo más cruel. Las continuas emisiones de papel moneda generó un proceso extremo de la devolución. Los problemas relativos a la propiedad de la tierra entre colones y terratenientes se van a sumar a la lucha bipartidista. El debate religioso suscitado entre liberalismo y catolicismo resurgió con especial beligeración. Los conservadores lucharon en defensa de la República Cristiana. Los actores sociales de la Guerra de los Mil Días fueron los beligerantes, compuestos por conservadores y liberales. En la tabla podemos observar algunos de ellos. Como ha sido tradición colombiana, lastimosamente, el protagonismo de este conflicto bélico se lo llevan los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador, como ya había dicho anteriormente, quienes a su vez, como también han sido tradicionales, se dividen en facciones, algunas más radicales que otras, como los liberales, que son moderados, y los belicistas radicales. Los conservadores históricos, que son los azules moderados y hasta con ciertos tintes de liberalismo, y nacionalistas, que son los conservadores retardados al extremo. Sus divisiones en gran parte se basaron en la forma de percibir el embate centralizador del país y tiránico de la
Regeneración, que hasta hacía poco tiempo comandaba Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro. Asimismo, también se basaba en la forma de asumir la rienda de un Estado pobre, con un fuerte problema de concentración de la tierra y de la riqueza, cuya economía se basaba en el modelo de exportación agrícola. En este instante, el café era el producto insigne, además con una incipiente industria y una clase trabajadora en condiciones cada vez más precarias. La Guerra de los Mil Días comenzó el 17 de octubre de 1999. En realidad, la fecha fue prevista para la insurrección, ya que ellos la pensaban posteriormente. Esto desde un punto de vista liberal. A pesar del nombre recibido, el conflicto duró exactamente 1100 días, hasta llegar a conclusión el día 21 de noviembre de 1902. Los combatientes fueron, por una parte, el Partido Liberal y por otra, el Partido Nacional, entonces en el gobierno. A continuación les mostraré las etapas. La etapa inicial inicia el 17 de octubre de 1899. Se produjeron los primeros levantamientos armados liberales. Durante ese día los conservadores sufrieron varias derrotas. El resultado fue que los rebeldes tomaron el control de casi todo el departamento de Santander, lo que fue respondido por el gobierno mediante la declaración de la ley marcial. Sin embargo, pocos días después comenzaron a sucederse derrotas liberales. El punto de inflexión se produjo en la batalla de los obispos en el río Magdalena el día 24 de octubre. Los conservadores destruyeron toda la flota de los insurrectos. El empuje liberal, no obstante, fue suficiente para conquistar Cúcuta y derrotar a los enemigos en Peralonso, ya en mediados de diciembre. La división conservadora entre nacionales e históricos causó un cambio importante en el país, cuando los segundos derribaron al gobierno de San Clemente y nombraron presidente a uno de los suyos, Marroquín. Los liberales, partidarios de llegar a un acuerdo pacífico, reconocieron el nuevo gobernante, aunque esto no detuvo la guerra. La batalla de Palo Negro fue fundamental para acabar con las opciones liberalistas de ganar la guerra. Durante 2 semanas, ambos bandos se enfrentaron a 8 kilómetros de Santander, y la derrota rebelde significó que a partir de ese instante tuvieran que conformarse con desarrollar una parte de las guerrillas. El conflicto a este instante comienza a extenderse fuera de las fronteras colombianas, con Venezuela apoyando a los liberales. En Panamá, entonces parte de Colombia, se produjeron levantamientos contra los conservadores. Etapa intermedia. Con la recuperación de Cúcuta por parte del gobierno, la posición de las tropas de Uribe eran casi desesperada. El general liberal tenía intención de continuar la lucha, pero comprendió que necesitaba apoyo del exterior para obtener hombres, suministros y armas. Este buscó ayuda en Venezuela, que pronto se convirtió en una base segura para muchos liberales que habían tenido que huir de Colombia. Los ataques desde territorio venezolano empezaron a ser muchísimo más frecuentes, ya que el presidente de ese país, Cipriano Castro, era partidario de la causa liberal. Una de las campañas iniciadas desde Venezuela tuvo como objetivo el departamento de Magdalena. Los hombres de Uribe lograron tomar Río Hacha y tras de eso intentaron conquistar Magangué, una localidad ubicada en la ribera del río y que contaba con un puerto. El asalto fue rechazado por las tropas gubernamentales. Uribe regresa a Caracas en busca de nuevos refuerzos. Castro, en esta ocasión, se niega a suministrárselos. Esto significa, en parte, la derrota final de los liberales. A pesar de esto, Uribe seguía negándose a aceptar las propuestas de paz lanzadas desde el gobierno. A todo esto, el entonces gobierno colombiano
presta apoyo a los conservadores venezolanos para que intenten derribar el gobierno de Castro. Antes de que el ataque se realizara, promedio de prestar ayuda a los liberales de Uribe. Fue entonces cuando se da la etapa final de la guerra de los 1000 días, donde el general rebelde decide aceptar negociaciones de paz, ya que su propuesta fallida de bloquear el Magdalena había provocado que perdiera popularidad entre sus filas, y para recuperarla y contar con más fuerza en la negociación, intentó conquistar Tenerife. A este punto, la situación en Panamá, a pesar de la debilidad de los liberales en el continente, seguía siendo muy tensa. Los liberales de Uribe intentaron cortar la ruta del Magdalena, como ya lo había contado, para evitar que refuerzos de ejército gubernamental llegaran al Istmo. A pesar de que se logró victoria y por lo tanto no dejaron bloquear la ruta de Magdalena, el gobierno envió más tropas a la ciudad, lo que intentó que bloquearan prácticamente 2 semanas. Las mismas 2 semanas en las que Uribe decide retirarse. Este periodo de tiempo permite que los liberales de Panamá tomen posiciones. Y Uribe lanza un nuevo ataque en la ciudad de Ciénaga el 13 de octubre. Sin embargo, esto ya no cambia el curso inminente de la guerra de los 1000 días. Finalmente, los rebeldes se vieron obligados a firmar el Tratado de Neerlands el día 24 de octubre de 1902. Con este acuerdo se dieron por finalizadas las operaciones militares en Colombia. Bueno, en cuanto a las causas, tenemos que la inestabilidad política que padecía el país en ese momento, la disputa por el control del país que se había establecido entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, el mal momento económico en que estaba el país y el mal gobierno del presidente Manuel Antonio C. Clemente. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo. Y gracias a las políticas conservadoras, solo contaban con el café para sostener su economía. La población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales. La poca industria existente, aunque en extensiones. Esto solo había provocado que empeoraran las condiciones de los obreros. Sí. En cuanto a las consecuencias, bueno, después de la guerra, Colombia quedó totalmente devastada por el paso de 3 años de conflicto bélico. Se dio una gran crisis económica y dejó una moneda desvalorizada, que se agravó con la separación de Panamá, como mi compañera ya lo había comentado antes. Esto fue el 3 de noviembre de 1903. La infraestructura del país en cenizas y en la deuda de los gastos militares a los que incurrió el gobierno. El país estaba empobrecido, sus industrias y vías de la comunicación se encontraban totalmente destruidas. Y la deuda externa e interna es considerable. Tanto así que la libra esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15,85 pesos hasta llegar a cotizar en 1903 a 505 pesos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.